días, queridos hermanos. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y damos gracias a Dios por nos da esta oportunidad de estar juntos, de poder estar, aunque sea a través de esta nueva forma que es estar conectado a través de internet, poder compartir, estar justamente conectados todos al mismo tiempo, compartiendo la palabra del Señor, que es aquella que nos alimenta, que es aquella que nos guía, que nos esfuerza, que nos acompaña en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Y quisiera poder en esta hora compartir un texto que se encuentra en Hebreos 12:3, y el título justamente de esta palabra que el Señor puso en mi corazón es Él da fuerzas al cansado. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en esta mañana me gustaría hablar acerca del cansancio. Aquí la exhortación es justamente y habla acerca de no cansarse hasta desmayar. Y justamente en este texto el Señor quiere que este cansancio que justamente había detectado, se encontraba entre medio de estos hermanos, no llegase a un punto tal de desmayar inclusive, de que esas fuerzas, por ese cansancio que es sinónimo de debilidad, de flaqueza, de fatiga, que ese cansancio no se terminara traduciendo en un desmayo, en un sentido espiritual, hablaba aquí la palabra. Y vemos justamente que nos está alentando a considerar una cosa para que nosotros podamos anteponer a ese cansancio que pueda muchas veces encontrarse en la vida del Hijo de Dios. Este cansancio que la palabra nos está diciendo se refiere no precisamente a un cansancio físico, que en realidad es parte del problema, sino más que nada a un cansancio del alma, un cansancio espiritual, y que habían caído estos hermanos, y que también nosotros y podemos llegar a caer en determinado momento. Llega un momento que uno se siente débil, que uno se siente cansado en el camino, que se siente con pocas fuerzas, pero aquí nos está animando el Señor diciendo en la primera parte del versículo 3 de Hebreos 12, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y lo que nosotros debemos hacer es considerar. Considerar es contar, considerar es pensar, meditar. Debemos pensar, debemos considerar, pensar en Cristo Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Debemos recordar este Cristo que Él dejó su gloria. Dice que en Filipenses dice que Él era en forma de Dios, vino aquí a la tierra y tomó forma de siervo, tomó forma, justamente vino a vivir entre los hombres, con sus flaquezas, con las debilidades humanas, y Él justamente habla de que vino aquí a la tierra a vivir con la estrechez que nosotros vivimos como seres humanos. Esto es lo que Dios quiere, que consideremos a Cristo, que veamos cómo Él se despojó de su gloria y vino a esta tierra y
no solamente que vivió como hombre con esas debilidades y las flaquezas y la estrechez humana, sino que también dice que él fue obediente a lo que Dios le había mandado, dice, y que murió con muerte y muerte de cruz. Qué tremendo es que podamos estar hablando aquí, considerar este gran amor de Cristo por nuestras vidas, que Él justamente se entregó todo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros no debemos desmayar, no debemos de cansarnos en el camino del Señor, no debemos bajar los brazos, no debemos darnos por vencidos, sino que debemos considerar este amor de Cristo. Y debemos nosotros pensar, ¿qué he hecho por el Señor? ¿Qué estoy haciendo por el Señor? Él no escatimó su propia vida, la puso por nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Y aquí justamente la palabra de Dios nos habla de esta necesidad de no caer en el cansancio. Cuando pensaba esto, también pensaba en que muchas veces la vida cristiana, a causa de las pruebas, a causa de las preocupaciones, a causa de las luchas que debemos atravesar, de las necesidades que a veces debemos atravesar en nuestra vida, justamente se debilita nuestro corazón, justamente muchas veces suele faltar las fuerzas, solemos cansarnos en el camino, y justamente inclusive estamos en un tiempo muy especial en que muchos, hablando de la pandemia, muchos dicen, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo? Ya estamos cansados, pero qué bueno es que como hijos de Dios nosotros sepamos ir a la fuente, aquel que nos puede renovar, nos puede dar nuevas fuerzas, nos da nuevas fuerzas para seguir adelante, para seguir en el camino. Él a esto nos está llamando el texto bíblico de considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra cansancio en este texto bíblico es cameo, que quiere decir justamente cansancio, que quiere también decir desmayo, también quiere decir enfermarse. Y qué interesante es esto que está hablando esta palabra en el original. Nos habla de todo un proceso en el cual muchas veces nosotros imperceptiblemente podemos llegar a caer. Comenzamos a caer en esa debilidad, en ese cansancio, por causa del desgaste, por causa de los trabajos, etcétera, y va no solo eso a pasar a quedar ahí en ese cansancio, sino también podemos caer en un desmayar, desmayarse habla de cuando alguien ya hace como el organismo hace como un corto y cae la persona, se desmaya, pero hablando en el sentido espiritual, que está hablando de no caer en ello, y ya el otro paso es el enfermarse. Entonces cuando ya llega a esos puntos, cuán difícil es poder levantarse nuevamente, pero para el Señor justamente está la provisión, para que nosotros en el momento, en el lugar donde nos encontremos, si estamos cansados o hemos ya llegado a desmayar o hemos entrado en un estado de enfermedad, en el sentido espiritual hablando, el Señor tiene provisión para levantar nuestras vidas nuevamente. También aquí está hablando de que estos cristianos deberían seguir adelante batallando, está hablando de no dejarse vencer por los problemas, por las dificultades, etc., sino seguir adelante.
justamente la versión NBI en Hebreos 12:3 dice lo siguiente, y nos aclara un poco más. Dice: así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Aquí vemos que habla de Jesús y dice que Él perseveró ante tanta oposición de parte de los pecadores. Y así también insta en esta versión a que nosotros no nos cansemos y no perdamos el ánimo, sino que sigamos adelante. Y cuántas cosas que a veces nos hace sentir débiles, nos hace sentir cansados, nos hace sentir fatigados. Inclusive a veces trabajando en las cosas del Señor, sirviéndole a Él, a veces uno suele cansarse, porque parece que no ve los resultados, a veces parece que el trabajo es hecho y no recepcionado del otro lado, y no ve resultados, parece que la cosa no estuviera andando, pero vemos aquella exhortación en Gálatas 6:9, hablando acerca del cansancio. Justamente el apóstol le decía a los Gálatas, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Qué maravilloso, que el Señor nos insta a no bajar los brazos. Si estamos sirviéndole, si estamos ministrando a otros, estamos testificándole, estamos llevando la palabra, si estamos sirviéndole en lo que fuere, que no nos cansemos de hacer esto. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué cosa? Porque a su tiempo segaremos. Y qué interesante es esta comparación que hace acerca de aquel que ha de segar a su tiempo. Cuando alguien siembra trigo, no ve los resultados inmediatamente. Tiene que esperar el tiempo de esa semilla pueda crecer, pueda producir ese fruto y llegue el momento de la siega. Entonces no nos cansemos, dice el Señor, de hacer el bien. No demos lugar al cansancio. En Primera de Corintios, hablando acerca de esto, también dice Primera de Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí nos anima a estar firme, a no bajar los brazos, a no dejarnos llevar por ciertas circunstancias, por aquellos obstáculos, aquellas contrariedades que muchas veces se ha de presentar cuando servimos a Dios, sino que dice la palabra de Dios, estemos firmes y estemos constantes en ese servicio, sigamos adelante, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, qué maravilloso es eso. Y vemos que el Señor mismo, Señor Jesús, Él mismo tomó nota, sabe de nuestra necesidad, sabe de que nuestras debilidades, conoce aquellas carencias que hay en nuestra humanidad y sabe que muchas veces solemos cansarnos no solo físicamente, sino en el alma, sino hablando espiritualmente. Y vemos este maravilloso promesa de Dios en San Mateo 11:28, diciendo el Señor, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno es cuando estamos cansados, estamos trabajados y
nos recordamos allí, enseguida debemos tomar nota de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Y esta es muy maravillosa. El Señor mismo diciendo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué bueno es que el Señor es aquel que nos hace descansar. Él es aquel que renueva nuestra fuerza. Él es aquel que nos levanta nuevamente para seguir adelante en nuevos bríos, con nueva fuerza, nuevo entusiasmo, ánimo. Pero hay un requisito, dice: venid a mí. Cuando nosotros muchas veces solemos caer en un cansancio crónico, podríamos decirlo así, un cansancio que se va alargando en el tiempo, es porque nos olvidamos de venir a Él, porque hemos dejado de venir a Él. Y ese es el requisito de Dios para dar reposo a nuestra vida. Dice: venid a mí, acerquémonos a Él. Esta es una de las más maravillosas promesas e invitaciones de parte del Señor para con nuestras vidas, que debemos saber apropiárnosla, saber tomarla para nuestra vida. Vemos el Salmo 23:2 acerca de este buen pastor que es nuestro Señor Jesús, que dice: en lugar de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. El buen pastor, Jesucristo, es el buen pastor, que su vida da por las ovejas, y que también es aquel que en su palabra nos da esta promesa de que Él nos llevará en delicados pastos, y Él nos confortará. El descanso habla de dar confort también, de dar refrigerio al corazón necesitado. Y vemos justamente también la palabra del Señor en Isaías 40:29, 40:28 vamos a leer antes. Vemos allí en Isaías 40:28 que está hablando de los atributos, de las tantos atributos de Dios. Y justamente dice, hay una pregunta aquí en Isaías, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido, no has oído? Realmente debemos afinar nuestro oído para oír nuevamente su voz, y cada día escuchar y saber de este Dios que es todopoderoso, de este Dios que justamente es aquel que, como dice aquí, afirma en este texto, es el que creó los confines de la tierra. No debemos recordar que hemos creído en este Dios grande, en este Dios que es creador de todas las cosas. ¿Cuánto más sabrá tener cuidado de nosotros? Pero vemos que dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio. Entre otros de los atributos, aquí está hablando de algo muy precioso. Es ese Dios que ha creado todas las cosas y que no se fatiga con cansancio, no se cansa. Es un Dios que sigue adelante, que sigue trabajando a favor de nuestras vidas, que intercede por nosotros, sus hijos, y que Él tiene así como Él no se cansa, tiene esa capacidad de dar nuevas fuerzas al cansado, como lo dice en Isaías el siguiente versículo, 40:29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aleluya. Qué maravilloso es esto, que nosotros podamos grabar en nuestro corazón y decir, confesar a Dios, creerlo, tomar esta promesa de Dios para nuestra vida. Él es el que da fuerza, el que da fuerza justamente, es fuerza al cansado.
y que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Qué maravilloso es que cada día podamos venir a Él y decirle: Señor, tú eres aquel que esfuerza mi vida para seguir adelante el camino que tú has trazado, el camino que tú quieres que siga. Y no solo ello, sino que si no tenemos ninguna fuerza, nos sentimos totalmente exhaustos. Él dice: Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Él va a traer esa capacidad, esa fortaleza para que podamos seguir adelante. Y vemos el siguiente versículo, el versículo 30 de Isaías 40. Allí nos encontramos, hace una comparación acerca de la vida de los muchachos y de los jóvenes. Cuando hablamos de muchachos y de jóvenes, encontramos siempre lo primero que pensamos es fuerza, es acción, es realización de cosas. Pero vemos acá lo que dice el texto. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Asimismo, a pesar de esa fuerza y ese dinamismo que tienen los jóvenes, los muchachos, llega un punto que dice: los muchachos se fatigan y cansan. Llega un punto en que los jóvenes, inclusive, con su fortaleza y su juventud y plenitud de vida, flaquean y caen. Pero vemos en el versículo siguiente, el 31, dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Una tremenda promesa de parte de Dios para los que esperan en Jehová. Qué bueno es esperar en Él. Es fundamental que no caigamos en la ansiedad, que no caigamos en los afanes, y que sepamos esperar en Dios cada día, que sepamos esperar la provisión de Él. Pablo decía: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Dios tiene una porción de fuerza, de potencia divina para nuestras vidas, para que seguir adelante, aunque nuestro físico, nuestro cuerpo va sufriendo el deterioro del tiempo, nos vamos avejentando, pero el Señor es aquel que nos va renovando interiormente de día en día. Y vemos acá que aquellos que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Tendrán nuevas fuerzas. Hay un paquete de nuevas fuerzas cada día para los que esperan en Dios. Y no solo eso, dice, levantarán alas como las águilas. Habla aquí en un sentido figurado también, no solamente en el sentido físico, que van a tener ese vuelo, que quiere decir que va a tener esa potencia de parte de Dios, aquel que espera en Jehová, sino que dice, levantarán alas como águila. Habla de poder tener ese vuelo espiritual que Dios quiere dar a cada uno de nosotros, que podamos estar allí en sus alturas, que podamos estar sirviéndole las cosas altas de Dios. Dice, y correrán y no se cansarán. Qué maravilloso es saber que en Dios podemos justamente hacer esto, aunque quizás los años ya no nos permitan correr en un sentido estricto de la palabra, en un sentido físico, pero espiritualmente Él dice que correrán y no se cansarán. Podremos correr y no nos vamos a cansar. Dice, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Que el Señor realmente nos ayude, porque esto es algo que debemos prestar atención en nuestra vida, y debemos estar atentos, que el cansancio por las cosas que suceden, por
las circunstancias que muchas veces puedan ser adversas, por las pruebas que debamos pasar, no hagan que nosotros caigamos en ese estado de debilidad, de cansancio, de flaqueza, y a punto de desmayar, como leíamos en Hebreos, sino que podamos realmente renovar las fuerzas cada día en nuestro Dios. Muchas son las promesas de parte de Él acerca de esto. Él quiere darnos fuerzas cada día para seguir adelante, para ir en pos del propósito que Él ha trazado para cada una de nuestras vidas. Y hay nuevas fuerzas para aquel que viene a Él. Recordamos finalmente entonces en San Mateo 11, donde dice el Señor: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor es aquel que renueva nuestro espíritu, renueva nuestra fuerza, aquel que nos conforta en el alma y vivifica para seguir adelante y para poder agradarle a Él en todo y poder bendecir a los que nos rodean. El Señor nos ayude en estas cosas y vamos a orar al Señor y también vamos a pedirle perdón a Él, porque muchas veces quizás no nos apercibimos, pero podemos caer en ese cansancio que habían caído estos hermanos de Hebreos, del pueblo de esta carta que fue enviada a los hebreos, y que dice, habían justamente caído de tal manera, dice que sus ánimos no se cansen hasta desmayar. Estaban a punto ya de desmayar. Y puede haber inclusive personas, hermanos, que puedan estar en esa situación, que están cansados, que están cansancio también es sinónimo de hastío, de molestia, de fastidio, y que no es de Dios estas cosas, que no es agradable al Señor, pero pidamos a Dios perdón por esto y pidamos a Dios que nos renueve para poder seguir adelante en la gracia de Dios. Oramos al Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, porque tú eres aquella fuente de todos los recursos que viene a nuestra vida para renovarnos, aún en nuestras fuerzas, en nuestro ánimo, en nuestra necesidad, Señor, de poder, de gracia, de fortaleza. Señor, queremos primeramente pedirte perdón en esta hora, porque muchas veces nos cansamos, nos fastidiamos, muchas veces pecamos, Señor, a dar lugar a ese cansancio, por los problemas, por las contrariedades, por las quizás injusticias que debemos atravesar, quizás por ese trabajo que hacemos y que no vemos resultados. Pedimos perdón, Señor, por dar lugar a este cansancio que es equivalente a molestia, a hastío, a fastidio. También, Señor, te pedimos que tú seas aquel que nos renueves en esta mañana, que renueve nuestra fuerza, Señor. Tu palabra dice, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como la águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, recibimos de ti las fuerzas nuevas de parte de Dios para este día y para cada día, para seguir adelante en tu camino, en el propósito que tú has trazado para cada uno de nosotros. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente, queridos hermanos, y que podamos seguir conectados
unidos en espíritu, que podamos seguir conectados a través de cada oportunidad que se nos invita para poder participar de un video, de un momento en vivo, de una alabanza, todas las cosas que se van poniendo de parte de la iglesia para todos nosotros ser bendecidos. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima. Mi fuerza, oh Dios, tú eres mi fuerza, Señor, cuando débil estoy.